Vamos a ver cómo analizar el gráfico de una función. Para eso tenemos que analizar el dominio, la imagen, la intersección con los ejes X e Y, crecimiento y decrecimiento, y conjuntos de cero, de positividad y de negatividad. Vamos a ver cómo marcar todo esto. Para una función que vamos a llamar f de x y que está definida de A en B, es decir, el eje X va a estar dentro del conjunto A y el eje Y dentro del conjunto B, vamos a definir todos los puntos a analizar. Empecemos por el dominio. El dominio es el conjunto de todos los valores de la variable independiente, es decir, x, para los que existe un valor de la variable dependiente, es decir, y. El dominio, entonces, es un conjunto de valores, un conjunto de números, es decir, los números del eje X en donde está ubicada la función, en donde aparece la función. Si miramos en este gráfico, la línea roja es lo que marca nuestra función, ¿sí? Es una función continua. Y si vemos los números, la función empieza en la izquierda, en el -9, y llega hasta el valor 8. Siempre vamos a leer de izquierda a derecha. Tenemos entonces que empieza en -9 y llega hasta 8. Para saber cómo escribir esto, tenemos que hacer primero un repaso de los intervalos en la recta numérica. Tenemos que ver cómo marcar esos intervalos. Si en la recta numérica queremos marcar todos los valores que van desde -9 hasta 8, es decir, todos los valores que están entre el -9 y el 8, lo que vamos a hacer es escribir primero el valor menor, el que está a la izquierda, en este caso es -9, hasta 8, y eso separado por una coma. Pensemos en un ejemplo. Si vamos a una fotocopiadora y queremos hacer fotocopias de un libro, le decimos a quien nos atiende que nos saque fotocopias desde la página 10 a la 20, por ejemplo. Quien nos atendió podría preguntarnos si le saca o no a la página 10, es decir, si la incluye o no. Lo mismo para la última página, la 20. Lo mismo va a pasar en los intervalos. Y en matemática, para que no haya confusiones, vamos a marcar con un corchete al conjunto que incluye a los valores del principio y del final, y con paréntesis cuando no los incluye. Vamos a escribir entonces al -9 y al 8 entre corchetes para indicar que están incluidos, y a eso lo llamamos intervalo cerrado. Podríamos tener además una combinación, es decir, por ejemplo, que el -9 esté incluido y el 8 no, o al revés, que el -9 no esté incluido y el 8 sí. A estos intervalos los llamamos semiabiertos. Podemos tener además el caso en que ninguno de los valores esté incluido. Eso va a ser un intervalo abierto. Aparecen además otro tipo de intervalos que podemos marcar en una recta numérica, y son aquellos que van desde un valor y continúan hasta el menos infinito o hasta el más infinito. Como dijimos que leemos siempre de izquierda a derecha, esta parte que yo marqué con verde viene desde el menos infinito y va hasta el 4. Acá con rojo nos aparece otro ejemplo que empieza en el -2 y continúa hasta el más infinito. Vamos a escribir entonces primero el valor de la izquierda, que es el -2, hasta más infinito. Y acá, en cada uno de estos casos, nos van a aparecer además dos opciones.
La parte del infinito siempre lleva un paréntesis indicando un intervalo abierto, pero el 4 puede tener un corchete indicando que está incluido o un paréntesis indicando que no está incluido. Lo mismo para el otro caso, el -2 puede estar incluido o no. Estas son semirrectas. Ahora sí, estamos en condiciones de poder escribir correctamente nuestro dominio. Habíamos dicho en este caso que nuestra función empieza en el -9 y termina en 8. Se ve además que al final de la función y en el comienzo, o en las puntas, podríamos decir, de nuestra función, aparecen unos circulitos que no están pintados adentro. Eso nos indica que ese valor no está incluido. Por lo tanto, vamos a escribir nuestro intervalo con paréntesis, indicando que es un intervalo abierto. Pasemos ahora a la imagen. La definición de la imagen nos habla del conjunto de todas las y que se generan al aplicar la función f a todos los elementos x del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser todos los valores del eje y en donde hallamos la función. Si volvemos a ver el mismo gráfico que antes, pero ahora observamos el eje y, el que aparece vertical, vemos que nuestra función empieza en -1 y continúa hasta el 4. Si miro después del 4 ya no hay nada y si miro abajo del -1 tampoco. Entonces nuestra función está ubicada entre el -1 y el 4. Vamos a escribir eso como intervalo y entonces escribimos -1, 4. Y en este caso el intervalo es cerrado porque si miramos acá vamos a ver en esta parte constante de nuestra función que está sobre el valor 4. Lo mismo para esta parte de abajo, está sobre el valor -1. Entonces tenemos ahora para la imagen un intervalo cerrado. Lo siguiente que vamos a analizar es la intersección con los ejes. Acá tenemos el gráfico de otra función que está marcada en violeta y lo que vamos a ver es dónde corta nuestros ejes. Empecemos por el eje Y. Si recorremos el eje Y, vemos que en este punto la función lo atraviesa. A ese valor se le llama ordenada al origen. Lo vamos a escribir como y igual a -3. Importante tener en cuenta que la ordenada al origen siempre va a ser única, es decir, una función corta al eje Y en un solo punto. Eso no va a pasar para el eje X. Si vemos en este caso, en el eje X, la función la atraviesa en varios puntos. En este caso, en -3, en -1 y en 1. A esos valores se les llama raíces y lo vamos a indicar como x1 igual a -3, x2, la segunda raíz, en -1 y tenemos una tercera raíz, x3, en 1. Vamos a analizar ahora crecimiento y decrecimiento. Analizamos el mismo gráfico y para este caso es muy útil imaginarnos que la función que aparece en violeta es una montaña rusa. Nos vamos a imaginar un carrito que recorre nuestra función de izquierda a derecha. Y vamos a ver que en donde el carrito esté subiendo van a ser los intervalos de crecimiento y donde el carrito esté bajando van a ser los intervalos de decrecimiento. Hay unos puntos que nos interesa marcar y son los puntos en donde pasa de crecer a decrecer, o este de acá abajo en donde el carrito decrece y de pronto crece, es decir, sube y en este punto empieza a bajar y acá baja y en este punto empieza a subir. A esos puntos los vamos a llamar máximos o mínimos. El que nos aparece marcado en este caso
va a ser un máximo. Y para indicarlo, yo voy a dar su ubicación en X. En este caso, entonces, tenemos un máximo en X igual a 2,2. Fíjense que no está exactamente en 2, sino que está corrido un poquito. Es más o menos menos 2,2. Tenemos otro punto en donde nuestro carrito cambia y es este que nos aparece acá abajo y va a ser un mínimo que está ubicado más o menos en X igual a 0,1. Vamos a ver que entre este máximo y este mínimo nuestro carrito viene bajando, es decir, decrece. Al ir bajando, si nosotros miramos en el eje Y, los valores de Y van disminuyendo, es decir, van decreciendo. ¿Cómo vamos a marcar eso? Indicando siempre los intervalos en X. Es decir, mi carrito está bajando desde este punto, desde el máximo, baja, 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 toda esta zona, hasta este punto que es el mínimo. ¿Sí? Entonces, siempre entre los máximos y mínimos yo voy a tener crecimientos o decrecimientos. Mi carrito entonces decrece de menos 2,2 a 0,1. Fíjense que nos aparece entre paréntesis porque los valores máximos y mínimos no están incluidos. Cuando está en un máximo o cuando está en un mínimo, el carrito no está ni subiendo ni bajando. Veamos ahora cuando el carrito sube, es decir, cuando la función crece. Esta parte que aparece marcada en verde viene subiendo, subiendo, subiendo y nuevamente vamos a indicarla dando el valor en X. Esta función, que acá se nos corta porque no podríamos hacer un dibujo demasiado grande, en realidad continúa, ¿sí? Continúa infinitamente. Por lo tanto, el carrito venía desde abajo, es decir, si lo miramos en X, desde el menos infinito. Y llega hasta el máximo que estaba en menos 2,2. Por lo tanto, nuestra función en esta parte crece. Vamos a decir que crece desde menos infinito hasta menos 2,2. Pero vemos que también crece en esta otra parte, ¿sí? Es decir, también sube en esta otra parte. Por lo tanto, yo voy a tener que agregar otro intervalo más. Eso lo vamos a agregar con una U de unión. Y entonces toda esta otra parte que me queda del eje Y, desde 0,1 en adelante hasta el más infinito, también tenemos crecimiento. Así que vamos a escribir unido al primer intervalo este segundo intervalo que va desde 0,1 a más infinito. El crecimiento entonces se da en la unión de estos dos conjuntos. Por último, vamos a analizar el conjunto de ceros, de positividad y de negatividad. Analicemos el mismo gráfico. Y ahora nos va a ser muy útil mirar al eje X y pensar que es el nivel del mar. Si ustedes recuerdan, en geografía se toma el nivel del mar como el cero y a partir de ahí todo lo que esté más arriba del nivel del mar toma valores positivos. Las montañas se miden en metros o en kilómetros sobre el nivel del mar y lo que está debajo del mar se mide en valores negativos. Por lo tanto, vamos a tomar todos los valores que estén sobre el eje X o sobre el nivel del mar como ceros. Si miramos en el gráfico, tenemos el menos 3, el menos 1 y el 1, que eran también las raíces, es decir, los puntos en donde la función corta al eje X. Pero ahora no lo vamos a escribir como raíces, sino que lo vamos a escribir de esta manera, indicando el menos 3, el menos 1 y el 1, y fíjense que acá no usamos
ni paréntesis ni corchetes para no generar confusión con los intervalos, sino que usamos llaves. Eso es para indicar que son puntos. Bien, ahora vamos a ver que todo lo que esté por encima del nivel del mar va a ser positivo. Y si miran en el gráfico, eso coincide con los valores de I positivos. Tenemos entonces esta parte, que podríamos imaginar que es una montaña, que va a ser positiva. Y tenemos también este otro lado, que también está por encima del nivel del mar, que va a ser positiva. Estas dos partes van a formar nuestro conjunto de positividad y nuevamente vamos a escribir esto como intervalos del eje X. Por lo tanto, nuestro conjunto de positividad va a estar formado por esta primer parte, que si miramos en el eje X va desde -3 hasta -1, y además por esta otra parte, que va desde el 1 y sigue por el eje X. Esto nos indica que sigue hasta el más infinito. Vamos a tener una semirrecta. Entonces vamos a escribir unión desde 1 al más infinito. Ese es entonces nuestro conjunto de positividad. Fíjense que acá en este conjunto ni el -3, ni el 1, ni el -1 van a estar incluidos, porque eso ya está en los ceros. Al estar en los ceros, no es ni positivo ni negativo. Volvamos a nuestro gráfico. Vamos a ver ahora cuáles son las partes que están sumergidas. Fíjense que tenemos esto, está sumergido y acá atraviesa y se va para arriba, la parte positiva. En esta raíz vuelve a atravesar y se sumerge y en esta parte vuelve a atravesar nuestro eje X y va arriba. Entonces, lo que tenemos por debajo del nivel del mar o en la parte negativa es este conjunto de acá y esta otra parte. Nuestro conjunto de negatividad, entonces, empieza por este lado y viene desde el menos infinito hasta el -3. Y a eso le agregamos esta otra parte que también es negativa, que va desde el -1 al 1. Así que tenemos unión el conjunto abierto de -1 a 1. De esta manera, entonces, terminamos con el análisis para el gráfico de una función.